En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amado hermano y hermana. Ayer estábamos hablando de la manera como el centurión había entendido la autoridad y le dijo a Jesús que no tenía necesidad de entrar a su casa, que solamente dijera la autoridad, la palabra de autoridad para que el siervo que él tenía a punto de morir fuera sanado. Y Jesús ponderó y llamó la atención a la multitud de la fe de este hombre, de este centurión. Hoy continuamos el capítulo 7 del libro de Lucas, versículo 11, donde Jesús continúa ejerciendo su autoridad sobre los enfermos y sobre la muerte misma, y sana al hijo de la viuda de la ciudad de Naín. Y dice así en el capítulo 7, versículo 11: Aconteció pues que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos. Es decir, estaban los discípulos llamados a tiempo completo con Jesús, que eran 12, pero había otra multitud de discípulos que andaban con Jesús en ciertas ocasiones. Y dijo a sus discípulos y a una gran multitud, y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, porque antes las ciudades, sean grandes, medianas o pequeñas, estaban rodeadas de muros a causa de las guerras y de los asaltantes, y habían puertas. Esas puertas se cerraban por la tarde. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de la viuda, y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto, el difunto, el joven, se incorporó y comenzó a hablar. Y entonces Jesús lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y todos glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. No olvidamos la enseñanza anterior. La enseñanza anterior habla de la fe del centurión, y el centurión basaba su fe en Jesús en cuanto al ejercicio de la autoridad y reconocimiento de la autoridad que el centurión tenía de Jesús. El centurión sabía que a Jesús tenía mayor autoridad que él y que cualquier ser humano, porque nadie podía hacer las obras que Cristo hacía a no ser de que Dios estuviese con él. Cristo sanaba, Cristo echaba fuera demonios,
Cristo ordenaba la naturaleza, Cristo sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Así que aquí tenemos un ejemplo de cómo Jesús ejerce su autoridad. Un ejemplo para nosotros que oramos. Oramos a Jesucristo que tiene toda autoridad, todo dominio, toda soberanía, y que en base a esa soberanía y autoridad que Cristo tiene, podemos tener la seguridad de que vamos a tener respuesta a nuestras oraciones que le hayamos hecho. Así que él iba entrando a una ciudad que se llamaba Naín, y muchos discípulos iban con él y una multitud que era muy común que esa multitud anduviese detrás de Jesús a causa de sus enseñanzas y de la manifestación del poder de su autoridad, o andaban detrás de él porque el Señor hacía maravillas, prodigios, liberaciones, sanidades. Entonces, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, acababa de salir allí una multitud que iba a enterrar a un joven, a un difunto. Y dice Lucas que la mamá de ese hombre muerto, de ese joven, dice en otro evangelio, que la mamá de ese joven era viuda, es decir, su esposo también había muerto. Y ese joven era único hijo. Así que el Señor vio las lágrimas, entendió la condición social y desamparo que había quedado esta mujer, esta madre. Sabía él que iba a quedar sola, que nadie iba a ver por ella porque ya su esposo también había muerto, que la persona que cuidaba, la persona que cuidaba de ella, ya ella lo iba a acompañar hasta el cementerio, estaba muerto. Entonces Jesús, al ver la situación en que había quedado esta mujer, se llenó de compasión. Vamos a ver aquí que en todos los evangelios Jesús era movido por compasión. Hacía milagros porque se compadecía de la gente. Él siempre se identificó con las necesidades de la gente. Él siempre, él tenía una gran capacidad para discernir la condición de las personas. Él era muy empático y él vio la condición de esta mujer viuda, como también Cristo ve la condición de nosotros. Cuando nosotros nos encontramos en dificultades, caemos de rodillas, acudimos a Él, que es el sumo sacerdote, que sí puede compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él puede compadecerse de nosotros y lo hace. Aquí vemos un ejemplo de la compasión de Cristo y cómo Cristo actuaba movido por misericordia, por amor y por compasión. Vio ciertamente la condición en la que iba a quedar o en la condición en que estaba en ese momento esta viuda.
lloraba. Había una multitud que la acompañaba. A lo mejor esta mujer era una mujer muy querida allí en la ciudad de Naín. Entonces, movido a misericordia, el Señor trata de resolver el problema de esta mujer. Entonces se va directamente a donde estaba el féretro y tocó el féretro. Entonces los que llevaban el féretro al difunto se pararon. Entonces el Señor le dijo a la viuda, no llores. Esa expresión, no llores, es una expresión que indica que Jesús va a resolver el problema de esta mujer viuda y desamparada. No llores. Es la misma palabra que solía decir el Señor y que suele decirnos a nosotros. No temas. Siempre que el Señor decía no temas, era porque el Señor iba a hacer algo en beneficio de aquella persona que tenía temor. Esta persona está ahora llena de dolor, esta viuda está llorando. Y le dice, no llores, porque el Señor va a resolver el problema de ella. Va a resucitar a su hijo, a su único hijo. Su hijo que se ha encargado de cuidarla a ella. Y le dice, no llores. Esa expresión, no llores, no hubiera tenido sentido si Jesús no resuelve el problema. Pero Él es Dios. Él es el Salvador del mundo. Él es el soberano que controla todo y que tiene autoridad sobre todo y sobre la muerte. Entonces el Señor detuvo el féretro. Le dice a la mujer, no llores. Y da una orden. Las palabras de Cristo son autoritativas. Las palabras de Cristo llevan la autoridad del Dios omnipotente, del Dios que dijo al principio, hágase los cielos y la tierra, y el universo todo fue hecho. Entonces, deteniendo el féretro, hablándole a la mujer, no llores, ahora el Señor emite su palabra de autoridad sobre la muerte. Él tiene dominio sobre la muerte. Él dice que tiene la llave de la vida y la llave de la muerte. Él tiene autoridad sobre todo. Entonces habla al difunto, al joven, y le dice, joven, levántate. Y dice que se lo dio. Eso es lo maravilloso. Todo lo que tenemos es un don de Dios. Y ese hijo que ella había perdido, el Señor se lo devuelve, se lo dio a la viuda. Esa viuda dejó de llorar, porque Cristo le había dicho, no llores. Ya la situación había cambiado. La viuda ahora tenía a su hijo. Cristo se lo había devuelto. Cristo lo había liberado de la muerte. Ya no era una escena de dolor, de desesperanza o de angustia. Ahora se manifiesta la vida en plenitud, porque Cristo dijo, yo soy la luz y la vida de los hombres. Él es la vida. Y toma al hijo de la viuda y se lo entrega. Aquí está tu hijo. Maravilloso milagro. Y podemos ver que Jesús siempre hizo los milagros movido
por compasión, por misericordia, por amor, porque todas las cosas las recibimos de pura gracia. Y aquí el comentario dice así que tuvieron gran miedo. La gente vio miedo, pero era un miedo lleno de asombro, de cómo un profeta había reprendido la muerte, manifestado autoridad sobre la muerte y había dado vida al joven que esta viuda había perdido y se lo devolvió. Y decían que el muerto comenzó a hablar. No solamente se incorporó, sino que también comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Y la reacción de toda esa gente que había salido solidarizándose con el dolor de esta viuda, dijeron o tuvieron miedo y glorificaban a Dios espontáneamente. Gloria a Dios, aleluya. Dios ha levantado un gran profeta entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dos grandes verdades que la gente humilde del pueblo de Israel entendieron. Dos grandes verdades. Dios levantó como profeta a Jesucristo y Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios nos visitó personalmente. Dios descendió del cielo a la tierra, tomó forma humana. Dos grandes expresiones verdaderas. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió entonces su fama, la fama de él, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Jesucristo es Dios, hermano y hermana. Dios ya nos visitó. No hace muchos días hubo una fiesta de carácter universal, una fiesta cristiana, donde se celebra el nacimiento, la encarnación de Jesucristo, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ahora aquí vemos que Jesucristo, cuando nos visitó y anduvo en los pueblos y ciudades de Galilea y de otros lugares, era Dios visitando a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Y la manifestación de su divinidad era que Él tenía autoridad sobre toda la creación. Autoridad sobre las enfermedades, autoridad sobre los demonios o ángeles caídos, autoridad sobre la muerte, porque Él da vida a los que Él quiere dar vida. Y ahora el Señor no solamente hace ese milagro, porque los milagros de Jesús siempre fueron hechos para llenar, satisfacer, resolver una necesidad. Y la necesidad aquí era que esta mujer, esta viuda, estaba sola. Y entonces el Señor le devuelve a su hijo para que su hijo siga trabajando y siga cuidando a su madre, porque ella no tenía quien la cuidara por cuanto había perdido también a su esposo. Así pues, hermanos y hermanas, nosotros vemos que el Señor es muy misericordioso
y vemos que el Señor es muy clemente y podemos acudir al trono de su gracia para hallar gracia, misericordia y el oportuno socorro. Dios le bendiga. Lo espero mañana. Mañana continuamos hablando de estas enseñanzas preciosas que encontramos en Lucas. Estamos en el capítulo 7. Hasta mañana. Dios le bendiga. Cristo es Dios y tiene autoridad sobre todo. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.